Listo, buenas noches. Otra vez, yo soy la profesora Betsy Wong, siendo las 7:30 en punto, comenzamos nuestra clase. Si es que alguno me contesta para activar el chat, se lo agradeceré enormemente. Les decía, yo soy la profesora. Hola, Anita, gracias. ¿Cómo estás, preciosa? Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje, aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que nos reúne corresponde al avance de la semana número 19 del módulo intermedio. ¿De acuerdo? Comenzamos. Para empezar, ¿qué es el sujeto, gente? El sujeto es una función sintáctica. Eso es importante. Muchos chiquitos desde el colegio confunden, ¿no? Miss, ¿qué diferencia hay entre sustantivo y sujeto? Es una pregunta constante. Es una función sintáctica de la oración, eso es importante, de la oración bimembre. Eso quiere decir que solo las oraciones bimembres tienen esta función sintáctica llamada sujeto. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué se hace para hallarlo? Pues tú tienes que identificar al verbo principal. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y se le formula una pregunta. ¿Quién? O de lo contrario, ¿quiénes? Si es que el verbo se postula en plural. Y si no me funciona esta pregunta, hay un segundo intento. Obviamente, si te responde con la primera, ya no tienes por qué usar la segunda. ¿Ok? Ese mecanismo sirve para ubicar a nuestro sujeto, ¿ok? Para hallar al sujeto. Obviamente que todo lo que sobre, una vez delimitado el sujeto, va a ser nuestro predicado, ¿ok? Ahora, ese sujeto, si es expreso, o sea, si está evidenciado en el texto, porque hay la posibilidad de que haya un sujeto que esté sobreentendido y que se llama tácito. Si no es el caso, si el sujeto es expreso, le vamos a encontrar un núcleo del sujeto, que solemos graficarlo con estas letras, NS. Es la palabra más importante del sujeto. ¿Ok? Y luego, ese núcleo del sujeto puede estar acompañado por modificadores. ¿Ok? Estos modificadores no son obligatorios, pero pueden aparecer. Pueden ser directos o indirectos. Te contaré que la aposición, o también llamada por la Pre-San Marcos frase apositiva, tú sabes que cada universidad tiene sus lineamientos y la San Marcos, y no las demás universidades, consideran a la aposición un tipo de MI. Eso es importante decirlo desde ya. Los modificadores directos llegan al núcleo sin utilizar enlaces. Entonces, tu primera pregunta será, Miss, ¿y quiénes son enlaces? Bueno, ayudemos un poco. Se consideran enlaces, y estas palabras ya las hemos visto, ojo, se consideran enlaces a las preposiciones, que te las enseñé en el capítulo 17. También a los pronombres relativos, que te los enseñé en el capítulo 8. ¿Te acuerdas? ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, sin tilde? Y otro que te lo enseñé en el capítulo 17. Y la conjunción subordinante comparativa con. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a tener que recordar, ¿no? Recuerda que estos lineamientos, esto que hago con lápiz, es para ayudarte. ¿Ok? Es mi explicación, es mi cerebro abierto para ti. ¿De acuerdo?
no es parte de la diapositiva. La diapositiva está para el que quiera repasar, pero yo te estoy dando mi cosecha personal y eso lo debes valorar. ¿Ok? Algunos piden, ay, que la Miss deje los escritos. No se puede, pues, mi amor, dejar los escritos, porque cada clase es distinta. Yo no siempre escribo un montón de cosas. A veces escribo demasiado, a veces escribo poquito, depende del grupo. ¿Ok? Definitivamente tiene que haber una motivación para hacerlo. La posición, vamos a ir adelantando, que repite al núcleo del sujeto con otras palabras o frases. Ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y vamos a ver dónde es que tú posiblemente caigas, ¿no? Porque hay gente que cae horrible en la identificación del sujeto. Entonces, entendamos desde ya que el sujeto no es un tipo de palabra o un tipo de estructura. El sujeto es una función. Entiéndeme lo que es función. Yo, por ejemplo, soy una persona, tú también lo eres. Eso es lo que eres, esa es tu morfología. Tú eres una persona, no eres ni animal ni cosa, eres una persona. Y eso, esté donde estés, no va a cambiar. Esa es tu morfología. Pero ¿cuál es tu función? Tu función cambia. Cuando estás aquí en esta aula virtual, tú funcionas como alumno. O sea, no dejas de ser persona, pero en este contexto funcionas como alumno. Y yo sigo siendo persona y funciono como maestra. Pero no siempre funcionamos así, ¿verdad? Cuando dejas la clase y te pones a ver tele con tu familia, funcionas como hijo de tu mamá, como hermano de tu hermano, como cuñado de tu cuñado, etcétera, etcétera, como enamorado de tu flaca o flaca de tu enamorado. Funcionas como vecino, si es que le pides una papa porque no hay papas en la refri, ¿ok? Funcionas como comprador si vas a una tienda. Entonces las funciones de las personas cambian. Igual las palabras. Una palabra a veces funciona como sustantivo, otras veces funciona como objeto directo, otras veces funciona como objeto indirecto, otras como circunstancial, dependiendo qué palabra sea y en qué oración aparezca. ¿De acuerdo? Sigamos. El sujeto dice es una función sintáctica. ¿Ves lo que te dije? Es una función sintáctica desempeñada por un sintagma nominal. Recuerda que en el capítulo anterior yo te enseñé que el sintagma no es otra cosa que la frase. San Marcos usa más la palabra frase, pero nosotros no sabemos quiénes son los que van a elaborar el examen. No son propiamente los profesores de la pre, son profesores que se llama de manera especial y que son aislados y que pueden utilizar una nomenclatura que de repente no se usa en la pre, por eso es que les doy todos los nombres posibles. ¿Ok? Ahora, este va a tener un núcleo que ya dijimos que es la palabra o expresión más importante del bloque, el cual debe coincidir en número y persona con el núcleo del predicado. A esta relación se le llama concordancia verbal. Y la concordancia verbal, bebé, la vimos en el capítulo 12 del módulo intermedio. ¿Te acuerdas que les puse un texto sobre la realidad de las lenguas del Perú, de un video que habla sobre las variedades lingüísticas y teníamos que ver si estaban colocados correctamente los verbos? Eso es concordancia verbal. Entonces, si el sujeto está en singular, el verbo debe estar en singular. ¿Estamos de acuerdo? Veamos algunos casos. Dice acá está el verbo. ¿Quién es simpática? Facilito, María. María es el sujeto. Acá está el verbo gusta. Estamos acostumbrados a encontrar al sujeto al inicio de la oración, pero no siempre es así, pues, mi amor, porque si fuera tan sencillo, pues todos los inicios serían sujeto, y no ese es el procedimiento. ¿Qué me gusta? Y yo respondo, ese coche rojo deportivo me gusta. Este es el sujeto. Ahora, acá tengo el verbo entusiasma
Y yo pregunto, ¿qué me entusiasma? Leer. Y leer es el sujeto. ¿Mis qué? ¿Un verbo puede ser sujeto? Este no es verbo, te recuerdo. Este es un verboide. ¿Ok? Aquí dice, llegaron. Este es mi verbo. ¿Quiénes llegaron? Los nuevos llegaron. Y este nuevos, que es un adjetivo, está siendo sustantivado por el artículo. Ujú. Y si te digo sí, fue su respuesta. ¿Cuál fue su respuesta? Sí. Y sí es mi sujeto. O sea, el sujeto puede tener, como verás, distintas estructuras. ¿De acuerdo? Eso tienes que entenderlo. ¿Todo claro hasta ahí? Hola Tadeus, precioso, ¿cómo estás, mi rey? Ujú. Qué lindo. ¿Qué no le tomaste captura, Cristian? Nada, yo retrocedo, no hay problema, mi rey. No he escrito nada, solo he escrito en la primera. Ahí está la primera, ahí está la segunda. Ujú. Se te rayó el Teams. ¿Cómo que se te rayó, papi? Ahí está, babies, ahí está. Yo sé que todo el salón se los va a agradecer. Ustedes son la luz de este salón, tanto Cristian como Tadeus. Ahora, ¿cómo identificar al sujeto? Bueno, identifico al sujeto, ¿ok? Preguntándole quién es el verbo, ¿de acuerdo? Si tienes problemas, Tadeus, reingresa, salta y reingresa. De repente es un problema así momentáneo. Ok, dice, se puede localizar preguntando quién o quién es el verbo. Aunque esta pregunta no siempre pues funcione, ¿no? Por ejemplo, acá dice, protestaron, este es mi verbo. Y pregunto, ¿quiénes protestaron? Los alumnos. Así que los alumnos funcionan como sujeto. Pero tú sabes más, tú dirás, Miss, esto, si hablamos en serio, esto es una frase nominal que funciona como sujeto. ¿Ves? ¿Ves? Estás aprendiendo. Y los es modificador directo porque yo te enseñé la clase anterior a identificar los elementos de la frase nominal. Esta es una frase nominal simple e incompleja que funciona como sujeto, ¿sí o no? Ahora, en la que sigue, yo tengo el verbo gusta. Este es mi verbo. Y le pregunto, ¿qué me gusta? Pues nadar. Y nadar, ¿ok? ¿Qué cosa es nadar? ¿Es una frase nominal? No. Pues te cuento un chisme. Te lo cuento, a ver. Esos que terminan en ar, er, ir, tú lo sabes porque se te ha enseñado. Capítulo 16. Siempre hago alusión al capítulo por si acaso alguno, ¿no? Toma la referencia y va y busca la información. Nadar es un verboide infinitivo. Y los verboides infinitivos funcionan como proposiciones subordinadas. Ay, ay, ay. Esto es una proposición subordinada. Eso es lo que es. Que funciona, esa subordinada funciona como sujeto de tu oración. Entonces, ¿qué tipo de subordinada? Hay tres tipos de subordinada, lo dijimos la clase pasada. Sustantiva, adjetiva y adverbial. Bueno, la subordinada sustantiva es la única que puede funcionar como sujeto. Y te cuento, en simultáneo también funciona como núcleo del sujeto. O sea, nadar es el sujeto y nadar también es el núcleo del sujeto. Pero pongamos una más loca, ¿ya? Te pongo una, a ver. A ver. Es posible irnos a Europa. Claro que es posible. Junta en tu chancho y vas a ver. ¿Ok? Acá tenemos el verbo. El único verbo es es. Ese es mi verbo principal. Tú lo conoces. Yo te he presentado los verbos. ¿Qué es posible? Cuéntame. Irnos a Europa. ¿Qué es esto?
Bueno, Miss, ir es un verboide. Entonces, esto es una proposición subordinada sustantiva que funciona como sujeto expreso de esta oración. Y cuando la proposición subordinada es sujeto, te acabo de decir, toda ella funciona como núcleo del sujeto. ¿Chévere o no? Cuando la subordinada funciona como sujeto, toda la subordinada funciona como núcleo del sujeto. ¿Bacán? Y lo que sobra, obviamente, es el predicado, que no nos toca revisar hoy. Ahora, siempre se le dice al alumno, el sujeto nunca comienza con preposición, pero eso de nunca a veces trae excepciones. Mira tú, acá tenemos la oración, a ver, lo hicieron entre Juan y Luis. Acá está el verbo. Este es mi verbo. Acá también se rió es mi verbo principal. A ese verbo principal le pregunto, ¿quiénes lo hicieron? Entre Juan y Luis. Pero ese entre no lo voy a considerar, ¿me entiendes? Voy a marcar que ese es el sujeto, pero ese entre no se analiza porque es un conector que es al inicio. Se supone que el sujeto no debe empezar con preposición, pero eso es una expresión del castellano y Juan y Luis fueron los que lo hicieron, así que ese es el sujeto. ¿Ya? Son las únicas veces donde puede aparecer una preposición al inicio del sujeto. Te digo, ¿quién se rió del chiste? Pucha, hasta el profesor se rió. Pero quien se rió realmente fue el profe, ¿no es cierto? Este es el sujeto, pero la preposición la elimino. Son los únicos casos entre y hasta. A ver, pues quiero verte en acción. Si yo te digo, una que vino en examen de admisión San Marcos. A las chicas de mi barrio les encanta el vóley. A las chicas de mi barrio les encanta el vóley. Esto vino en examen de admisión San Marcos para ubicar al sujeto. ¿Podrías decirme tú cuál es el sujeto de esta oración? A ver, chicos, quiero ver. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? A ver, cuéntame. ¿Cuál es el sujeto de esta oración, bebés? A ver, contéstame. Cristian, Ana Lucía, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Ok, Cristian. Cris, ¿qué acabo de decir, bebé? ¿Qué acabo de decir? ¿Qué dice acá? Le pongo asterisco para que lo veas. ¿Qué dice? El sujeto nunca está precedido de qué? Nunca precedido. Ahí están tus estrellitas para que las veas. El sujeto nunca está precedido de preposición. ¿Qué cosa es la A? Cuéntame, Cristian, ¿qué cosa es la A? ¿Qué cosa es, bebé? Cuéntame, pues, Cris. ¿Qué es la A? Ah, ¿tú crees que le puedes sacar? No le puedes sacar. Te estoy diciendo, las únicas excepciones son entre y hasta. Ninguna otra preposición encabeza sujetos. Ni se les elimina y te quedas con lo que sobra. No, no, Cris. Tú tendrías que haber cogido, mira, esa técnica de al ojo la A, al ojo la B, no funciona, Cristian. A veces el ojo se va. Pasa una calata y tus ojos se van a ir a mirar a la calata. Eso mismo te ha pasado acá. Chicas está en plural, mira, y el verbo está en singular. Y hemos dicho que tiene que haber concordancia entre el verbo y el sujeto. Eso no es el sujeto. Para hallar el sujeto en ningún momento yo te dije pregúntale a quién. No, acá dice quiénes. Acá dice quiénes. En la primera dice quién. Y también les di la oportunidad de preguntar con qué. Entonces yo pregunto, ¿qué les encanta a las chicas de mi barrio? Respuesta, el vóley.
esta es una frase nominal que funciona como sujeto expreso. Y todo esto que sobró es tu predicado. Obviamente, es una frase verbal que funciona como predicado. ¿Te acuerdas cuando hicimos frase verbal predicativa, frase verbal atributiva? Ya pues, es momento de aplicar todo. Sujeto y predicado configura una oración que se hace llamar bimembre. ¿Ok? Y como hay un solo verbo, es simple. Solo hay un verbo, no hay verboide, no hay nada. Ese a las chicas de mi barrio que tú marcaste, Cris, nos toca verlo la próxima semana. Pero te voy a adelantar para que no te quedes con las ganas. Esto es oí. Te cuento que el oí se reemplaza por la palabra les. Este les, ¿a quién se refiere? A las chicas de mi barrio. Es lo mismo. Acá está explícito y acá está implícito. Así hablamos en español. ¿Te das cuenta? Y caíste redondito, como el 60% de postulantes que rindió esa pregunta. Perdiste tus 20 puntos, sí, papi. ¿Ya? Pero te vas a acordar, o sea, el sujeto no comienza con A. Para hallar al sujeto, Brian no se pregunta ¿a quién? Jonathan, no se trata de que le quites la A. Las únicas preposiciones que vas a quitar en el caso de que comenzaran con preposición son estas que yo marqué. Entre y hasta. Nada más. Son las dos únicas preposiciones que a veces encabezan el sujeto, como en las oraciones que hemos citado. Ninguna otra. Ahora todo tiene sentido, ¿viste? ¿Entendiste, Robert? ¿Entendiste, Jonathan? Sí, porque muchos, como les decimos, no comienza con preposición, le quitan la preposición y se quedan con el bloque. Pero no, no es así. Tú tienes que seguir la técnica, buscar al verbo y luego preguntarle quién, si no funciona, quiénes y finalmente qué. ¿De acuerdo? Tampoco es preguntarle qué primero. No, hay que pasar por todo el método, ¿no? Mira, esto es interesante. Dice, el sujeto es una frase nominal. Esto es, SN significa sintagma nominal, acostúmbrate. Es una frase nominal, ¿ok? O equivalente a propósito del cual se dice algo. No puede estar, mira lo que dice, no puede estar precedido de preposición, salvo, ¿qué preposiciones? Entre y hasta. En ciertas oraciones. Tampoco ahora, cada vez que veas entre o hasta, vas a decir que eso es sujeto. Tampoco. ¿Estamos de acuerdo? La manera de identificar el sujeto es la concordancia verbal, ¿no es cierto? La concordancia verbal entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado que se da sobre la base de persona y número. No vayas a meter la pata y decir género y número, porque el verbo no tiene género. Así es. Mira, en este tipo de oraciones los alumnos se equivocan, porque yo le pregunto, supón que no esté subrayado y le pregunto, ¿cuál es el sujeto de la número 1? Y la gente me va a contestar la casa. Por un engaño visual simplemente. Tú tienes que decir, ¿quién hizo la casa? Pues mi hermano. Mi hermano es la frase nominal sujeto expreso. Hice es tu verbo. La casa la hice. ¿Quién? Yo la hice. Es nuevamente una frase nominal que funciona como sujeto expreso. ¿Te das cuenta? Y la hicieron. ¿Quiénes la hicieron? Mis hermanos. Ellos la hicieron. Esta es una frase nominal nuevamente sujeto expreso. ¿Se entendió? Ahora, hay que evitar considerar que el sujeto es quien realiza la acción porque no siempre es así. ¿Ok? Gusta. Acá la tortilla no está haciendo nada. Yo prácticamente estoy diciendo el estado de la tortilla, ¿no? ¿Quién me gusta? ¿O qué cosa me gusta? Así como me gusta el negro Carlos y me preguntas, ¿quién te gusta? El negro Carlos. Ah, ya, ese es el sujeto. Me gusta
La mazamorra morada caliente. ¿Quién te gusta, Betsy? La mazamorra morada. ¿Qué te gusta? La tortilla de patatas. Es mi sujeto. Es una frase nominal sujeto. No pienses que el sujeto está siempre al inicio. ¿De acuerdo? Tampoco me digas, me gusta. ¿A quién? A mí. Sujeto tácito. Dicen, no te pases. Mi nunca funciona como sujeto. A ti se te ha enseñado en el capítulo del pronombre que mi, ti, sí, conmigo, contigo, consigo son pronombres personales tónicos terminales porque aparecen en el predicado. Eso fue lo que yo te dije en su momento. Ahora pues hay que sacar las perlitas al aire. Si estos son los verbos principales, ¿quiénes me gustan? Lo pluralicé. Allá, las tortillas me gustan. Igual, frase nominal, sujeto expreso. Ahora, el sujeto tiene, ¿no?, la facultad de poderse mover por cualquier lado de la oración. Por eso es importante primero identificar al verbo. Entonces, tú identificas al verbo, ¿de acuerdo? Y tú vas a encontrar al sujeto idóneamente. Le preguntas, oye, verbo, ¿quién ha venido a la fiesta? Y me responde, Juan. Entonces, Juan es el que ha venido a la fiesta. Este es mi sujeto. ¿Ok? Ha venido Juan a la fiesta. ¿Quién ha venido? Igual, el que vino fue Juan. Y ha venido a la fiesta Juan. ¿Quién ha venido? Igual, Juan. Juan vino finalmente. O sea, Juan, donde esté en estas oraciones, es el sujeto, porque es la misma oración que ha cambiado de lugar los bloques. A ver, 20 puntos más, a ver si la hacen. La torta de chocolate con fudge. Ok, ¿cuál es el sujeto, gente? ¿Cuál es el sujeto? Cuéntame. ¿Cuál es el sujeto? A ver, pues, Cristian, 20 puntos para ti. A ver, ¿cuál es el sujeto? No vale llorar, oye, no seas chistoso. ¿Cuál es el sujeto? Cuéntamelo todo. ¿Cuál es el sujeto? Eco, tienes tu 20 puntos, baby. Muy bien, Robert. Cristian lloró, tú no lloraste. Muy bien, Robert. Besos para ti virtuales. Dejó es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién dejó en la refrigeradora la torta de chocolate con fudge? Él. Alguien la dejó ahí. El sujeto es tácito. Perfecto. Tú sabes que la mayoría marca que el sujeto es la torta de chocolate con fudge. No es el sujeto. Todo esto que encerrado entre paréntesis es tu predicado. ¡Qué locura, Miss! Y predicado más sujeto nos da una oración bimembre y simple. ¿De acuerdo? Tú aprendiste conmigo también que el objeto directo se reconoce reemplazando con lo, la, los y las. Acá tienes el objeto directo. Y la torta de chocolate con fudge es el objeto directo. Así es el objeto directo. ¿De acuerdo? Que acá está explícito, como hace un rato, ¿te acuerdas? A las chicas de mi barrio igualito, pero este es OD, ¿no? Porque tú sabes que el OD se cambia por Lola, los y las, y acá lo hemos cambiado por la que está aquí. La dejaron. ¿Dónde? En la refrigeradora. Esa es una circunstancia de lugar. Eso es. ¿Se atendió, preciosos? ¿Qué tal? Chévere, ¿verdad? Es un tema lindo. No vale llorar, ¿ah? No, no quiero que llores, Cristian, ¿ah? Por favor. Ok. ¿Ya la tienen? ¿Tadeus regresó? ¿Saben si Tadeus regresó? Ok, ¿cómo vamos? Estamos en Pires. Oye, ¿dónde está Tadeus? Tadeus. Yo cliqué su mensaje y decía que no le dan acceso o algo así.
Ok. Ahí estás. Hola, Tadeus. Muy bien. Sigamos, babies. Ahora, la posición del sujeto en la oración ya hemos visto que puede ser un sujeto antepuesto. Acá tenemos el núcleo del predicado, que es el verbo principal, y le preguntamos, ¿quiénes aparcaron en la explanada? Esta SN ya sabes que es frase nominal que funciona como sujeto expreso. Nos metemos los modificador directo de camiones que funciona como núcleo del sujeto. Ya nos podemos mandar, ¿sí o no? Ya está. Y esta parte es la frase verbal que funciona como predicado a nuestro estilo. Y todo será una oración bimembre y simple. Ahora queremos lucirnos. Miss, pero todavía no hemos hecho el predicado. Sí, pero hemos hecho en el capítulo 11, 12, 13, 14, 15 y 16 toda la estructura del verbo. Así que ustedes ya pueden ir tentando. Esto es un circunstancial del lugar porque habla del verbo. Los circunstanciales hablan del verbo. El sujeto se va a llamar inscrito cuando esté interrumpiendo al predicado. No es que haya dos predicados, es uno que se ve interrumpido por el sujeto. Acá está el verbo. ¿Quién pisó la luna? El hombre. Esto es una frase nominal, sujeto expreso. Chévere, nos metemos. LMD, hombre, núcleo de sujeto. Chévere, ya está mi sujeto. Y mi predicado está como partido. Entonces yo puedo decir, esto es una frase verbal que funciona como predi, y acá lo juntamos, cado. ¿Estamos? En 1969, ¿qué pasó? Pisó. Ese es un circunstancial de tiempo. ¿Qué fue lo que pisó? La luna la pisó. Por primera vez circunstancial de qué? De tiempo también. Es un circunstancial de tiempo por primera vez. Por primera vez, ¿qué pasó? La pisó. ¿Te das cuenta que el circunstancial habla del verbo? Y todo es una oración bimembre de nuevo y simple. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Chévere. Y ahora, sujeto pospuesto, o sea que va al final. Me molesta, núcleo del predicado. ¿Qué me molesta? Tu actitud. Frase nominal, sujeto expreso. Nos metemos, tú, modifica actitud, de frente, sin usar ningún conector. Date cuenta que los determinantes funcionan como modificadores directos. Núcleo del sujeto, lo que sobra, este bloque de acá, es la frase verbal predicado. Aprendimos que mete, senos y os podían ser o de u o i, ¿te acuerdas? ¿Cómo funciona este me? ¿Cómo se dice? ¿Lo molesta tu actitud o le molesta tu actitud? Le molesta, esto es oí. Y todo es una oración bimembre y simple. A ver, ahí te van 20 puntos más. A ver qué haces. ¿Ok? A ver, a Juan lo desespera, lo desesperan las hermosas piernas peludas de la mucama del vecino de la esquina. Cuéntame, quiero que me analices los elementos del sujeto y el sujeto. ¿Cuál es? A ver, cuéntame. ¿Cuál es el sujeto primero? ¿Qué significa esos puntitos, Cristian? Je n'ai pas compris. No entender yo.
Cuéntame, Cris. A ver. Vamos, chicos, no veo respuestas. ¿Cuál es el sujeto? El verbo principal es desesperan, núcleo del predicado. ¿Sí o no? ¿Quiénes desesperan a Juan? Las piernas hermosas y peludas de la mucama del vecino de la esquina. Así es. Esta es tu frase nominal que funciona como sujeto expreso. Y a Juan lo desespera es el predicado. Fíjate que a Juan y lo se refiere a lo mismo. Si lo es o de, pues a Juan también es el mismo de. ¡Qué chévere! Ahora analiza y dime cuál es el núcleo, de qué estoy hablando. De las piernas. Piernas es el núcleo de sujeto. Ahora cuéntame, ¿cuáles o cuántos modificadores tiene ese núcleo? ¿Cuántos modificadores tiene mucama de sirvienta? Sirvienta. Acá en Perú dicen muchacha. La palabra como es en el diccionario es mucama, ¿no? La mucama. Así es, Dani. Ya, cuéntame, cuéntame. ¿Cuántos modificadores tiene el núcleo? Ya, Dani, ¿cuántos modificadores? Hablen. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1. ¿Cuántos modificadores hay? Cuéntame, cuéntame. ¿Cuántos modificadores tiene el núcleo del sujeto? Cuéntame. No me dicen nada. ¿Cuántos modificadores tiene el sujeto? O todos quieren que haga la misma, ¿no? Se pasan ustedes. Las es modificador directo de piernas. Modificador directo. Hermosas sus piernas. Otro modificador directo. Peludas sus piernas. Otro modificador directo. Van 3. Ahora, aquí, ¿cuántos modificadores más hay? Cuéntame. Ya te ayudo un montón. ¿Cuántos modificadores más hay? Cuéntame. 2, dice Robert. Te pregunto, Robert, ¿de quién o a quién pertenecen las piernas? A la chica. Y la chica trabaja para el vecino. Y el vecino vive en la esquina. Acá solo hay un modificador indirecto. Tiene que tener sentido. ¿Te das cuenta? O sea, de la mucama del vecino de la esquina habla de las piernas. Como comienza con D, que es un enlace, por eso esto es un modificador indirecto. Y uno solo. Porque si tú pones, ok, solamente si tú dices, ¿no? Si tú dices de la mucama y luego dices del vecino y luego dices de la esquina,
tú estás diciendo que las piernas son movibles, son piernas descartables, o sea, son piernas de la mucama y también son piernas del vecino y también son piernas que las ponen en la esquina para que cualquiera se las ponga. No es así. Por eso que tienen que ver también el sentido de lo que se dice, para que sepas de dónde a dónde tienes que marcar. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Se entendió? Oh, dice Cris. ¿Se entendió, Robert? Ok, chévere, ya me deben puntos, ¿ah? Ok, sigamos. Aquí tenemos algunos modelos de análisis, ¿no? Nosotros tenemos que ir por el verbo, que es el verbo principal que asume el rol de núcleo del predicado. Este es un sujeto expreso, porque está evidenciado en la oración. Esto funciona como modificador directo de perro que asume el rol de núcleo del sujeto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Todo bien? Ahora, vayan ustedes delineando qué más hay. Mucho ladra. Está hablando del verbo. Yo te dije hace un rato que todo lo que habla del verbo es una circunstancia. Este es un circunstancial de cantidad. ¿Y cuándo es que ladra? Por la noche ladra. ¿Ves cómo habla del verbo? Es un circunstancial de tiempo. La próxima clase nosotros vamos a ver el predicado, pero ya estamos delineando, ¿no? Esto es una oración bimembre y simple. Me voy al otro lado. Este es mi verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién es la que hace? Las magdalenas son unos bizcochitos, esos que vienen con papelito desde la mitad. Esas son magdalenas. Ok, este es un sujeto nuevamente expreso. Mi abuela es quien los hace. Entonces, mi es modificador directo de abuela que funciona como núcleo del sujeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace magdalenas de chocolate? Las hace. Entonces, este es mi objeto directo. Y todo es oración bimembre y simple. Aquí, ¿quién persigue a las palomas? Qué antipático. Daniel. Daniel es mi sujeto expreso. Y Daniel funciona como núcleo del sujeto. Solamente tiene núcleo ahí, mira. ¿A quién persigue? A las palomas, mis. Las persigue. Esto es OD. ¿Y dónde es que hace esa travesura? En el parque las persigue. Entonces, esto es una circunstancia de lugar. Y todo es oración bimembre y simple. Aquí, voy, verbo principal, núcleo del predicado. Voy, ¿quién? Yo. Yo voy. El sujeto se va a llamar tácito o también se le llama sujeto omitido o también se le llama sujeto gramatical. Moscas, ¿ah? Ah, sí. Y al sujeto expreso también se le llama sujeto léxico, para que sepan, ese es otro nombre que también tiene. Sujeto expreso o léxico. ¿Ok? Sujeto expreso o léxico. Y al tácito también se le llama sujeto omitido o sujeto gramatical. O sea que todo es el predicado. ¿A dónde va? Al colegio va. Esto es una circunstancia de lugar. Y todas las mañanas va. Entonces es una circunstancia de tiempo. Porque indica frecuencia. Y todo, así sea tácito el sujeto, igual es una oración bimembre y simple. Porque el hecho de que el sujeto no esté escrito no significa que no lo tenga, sí lo tiene. Ese ese sujeto hace que la oración sea bimembre. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Ok, y seguimos analizando. Tenemos más todavía. Dice, era. Este es mi verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién era la mejor estudiante de su clase? Ella.
ella es el núcleo del sujeto y ella es mi sujeto expreso. Quiere decir que todo el bloque es predicado. Y tú te acordarás que el verbo, tú te acuerdas de este tío, mira, para que se acuerden, es un verbo copulativo que funciona como verbo principal. ¿Quién se acuerda qué cosa tenía sí o sí el verbo copulativo? El verbo copulativo siempre tenía atributo. ¿Te acuerdas o no? Ella era ¿qué? La mejor estudiante de su clase. Y eso hacía que el predicado se llamara predicado nominal. O sea, hay bastante todavía por practicar. Y todo es una oración bimembre y simple. Acá pasamos, verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quiénes pasamos muchos veranos en la playa? Mi hermana y yo. Mi hermana y yo, entonces funciona como sujeto expreso. Mi MD de hermana. Y está ahí que le hemos visto en el tema de las conjunciones, capítulo 17. Es una conjunción coordinante copulativa que une elementos idénticos. Así que si esto es núcleo, yo también es núcleo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muchos veranos los pasamos. ¿Dónde? En la playa los pasamos, circunstancial del lugar. Y ya está mi oración. Toda mi oración nuevamente es una oración bimembre y simple. Sus palabras me molestaron. Molestaron es el verbo. ¿Quiénes me molestaron? Sus palabras. Sujeto expreso. Sus modificador directo y palabras núcleo del sujeto. Sabemos que me o eso de o eso y, ¿no es cierto? Y yo te digo, lo molestaron allá. Esto es objeto directo y todo lo que esté en verde ya sabemos que es el predicado. Y todo es una oración bimembre y simple. Y acá nos reímos, este es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Ok? ¿Quiénes? Nosotros. El sujeto es tácito u omitido. O gramatical, como te dije, ¿no? Y este es el predicado. Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre y simple. Y bajamos. Temblaron. Núcleo del predicado. ¿Quiénes? Los cristales de las ventanillas. Bueno, esto suena medio raro. Ese es un sujeto expreso. ¿Por qué suena raro? Porque los españoles tienen otro dialecto, ¿no es cierto? Entonces, como ellos tienen otro dialecto, ellos usan más la terminación illo. ¿Ok? Los, modificador directo, cristales, núcleo de sujeto, y de las ventanillas, modificador indirecto. Nosotros decimos de las ventanas, ¿no? No decimos ventanillas. Y si lo llevamos al diminutivo, decimos ventanitas, pues, pero no decimos ventanilla. Ventanilla es un distrito del Callao. Oración bimembre simple. Rápidamente improvisó. ¿Quién improvisó la cena? Él o ella. El sujeto es tácito. ¿Ok? Improvisó la cena, la improvisó. ¿Cómo? Rápidamente la improvisó. Ese es un circunstancial de modo. Todo el bloque de acá es predicado y sujeto y predicado nos da una oración bimembre y sí. ¿Qué tal? ¿Chévere? ¿Bacán, sí o no? Ya lo quiero ver cuando veamos todos los bloques del predicado y ustedes me tengan que analizarlo todo, ¿no? Será genial. Ya lo tienen, ¿no? Ya está capturado como perro callejero, ya está capturado el texto. Sí, Cristian, Tadeu, si no la gente los va a echar cara. Eco.
Yo reclamando por mis alumnos, que yo supongo que esto los ayuda un montón. Y solo con ustedes, pues hago todo esto, ¿no? Con los demás, depende, ¿no? Hay grupos que son muy callados, que no quieren participar y eso desmotiva. ¿Guardaste tus juguetes? ¿Quién? Tú. Sujeto tácito, babies. Quiere decir que todo esto es predicado. Los guardaste. Esto es objeto directo. Y sujeto y predicado, oración bimembre y simple. Llovió. Ahí tiene que fluir todo lo que has aprendido. ¿Qué me tienes que decir sobre llover? Miss, es un verbo impersonal. ¿Y qué aprendiste conmigo sobre el verbo impersonal? Que no tiene sujeto ni predicado, Miss. Todo es una oración unimembre. Además, es una oración impersonal, porque el verbo principal no admite sujeto, es un verbo temporal. Así es, y es una oración simple, porque al tener un verbo, uno solo, ¿no? Es simple. Ayer llovió, es una circunstancia de tiempo, y toda la noche llovió es otra circunstancia de tiempo más específica. O sea, ¿a mí pueden haber varios circunstanciales en una misma oración? Sí, no hay problema. Uy, se me escarapela el cuerpo, dice. Ganamos el partido. Bien. Ganamos. ¿Quiénes, ah? Nosotros, los peruanos, sujeto tácito. Quiere decir que todo esto es predicado. ¿Qué fue lo que ganamos? El partido, lo ganamos. O de y todo, sujeto tácito más predicado, oración bimembre simple. Y comienzan los problemas. La palabra donde, que te enseñé en la clase 17, es un adverbio relativo, subordina. Este es un verbo subordinado. Nunca se busca el sujeto con el verbo subordinado, sino con el verbo principal. El verbo principal es se. ¿Ok? Acá el donde debió tener tilde, ¿ah? Así que no es adverbio, es pronombre. Ay, ay, ay. Yo sé dónde hay ratones. Ok, ¿quién? Yo. Este es el núcleo del sujeto y también en simultáneo es mi sujeto expreso. Esto que queda, sé dónde hay ratones, es mi predicado. ¿Qué es lo que sabes? Yo sé dónde hay ratones, yo lo sé. Ahí está, es objeto directo. Y mira, qué miedo. Esta es una oración bimembre, pero esta vez compuesta. ¿Por qué? Porque tiene uno y dos verbos. Fácil. ¿Está bien o quieres llorar? Ok, ganó. Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién ganó la carrera? La tortuga. La MD y tortuga, núcleo de sujeto. Este es mi sujeto expreso, Miss. Y ganó la carrera, es mi predicado. ¿Qué fue lo que ganó? La carrera, la ganó, objeto directo. Y todo es oración bimembre y simple. Se llenó. Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién se llenó de grasa? El cuaderno, Miss. Sujeto expreso. El MD, cuaderno, núcleo del sujeto. Se llenó de grasa, predicado. De grasa se llenó, complemento del verbo. Ya lo estudiaremos más adelante. Oración bimembre y simple. El carro de mi papá es rojo y nuevo. ¿Quién? El carro de mi papá. El modificador directo, carro, núcleo de sujeto, de mi papá, modificador indirecto, porque comienza con de, que es enlace. ¿Ok? Este es tu sujeto expreso. Es rojo y nuevo, predicado, pero yo sé que rojo y nuevo, este es un verbo copulativo. Esto de acá se llama atributo. Y sujeto y predicado, oración bimembre y simple.
Y la muñeca está. Nuevamente es un verbo copulativo, Miss. ¿Quién está rota? Bueno, mi muñeca, Miss, mi muñeca inflable. Mi es núcleo del sujeto y está rota y gastada, predicado. Rota y gastada tu muñeca, atributo, porque el verbo es copulativo. Lo hemos estudiado. Y oración bimembre y simple. ¿Qué tal? Chévere, ¿sí o no? Ok, esa sintaxis, pues, qué divertido, a mí me encanta. Por eso que al lenguaje se le llama las matemáticas de las letras. Así es. No, Cristian, no. No me hagas eso. ¿Te parece? ¿Te parece muy Stone? A mí me parece lindo, precioso, hermoso. Y acá tienes unos ejemplitos de aposiciones. ¿Te acuerdas que te dije que la aposición San Marcos lo considera MI? ¿Ok? Entonces, esto de acá que estoy encerrando entre paréntesis es mi sujeto. ¿Ok? Y la nación mediterránea, ya dice sujeto abajo, ya por gusto estoy poniendo esto. Es Bolivia y Bolivia es la nación mediterránea. Entonces, San Marcos lo llama esto frase apositiva o aposición, pero le da valor de MI. Entonces, cuando tu sujeto tiene MI, te cuento, solo para San Marcos se llama complejo. Vamos metiendo información. Este sujeto es complejo porque tiene MI, es expreso porque lo estás viendo, es simple porque tiene un solo núcleo, mira, y es activo porque es Bolivia la que posee grandes riquezas y se te va complicando más el horizonte, ese es el predicado. Lo dejamos en predicado nomás para no rayarte. Y sujeto y predicado nos da una oración bimembre y simple. ¿Estamos? Ahora quiero que te enfoques en el sujeto. Acá está el verbo principal copulativo. Ese es mi sujeto. LMD, mar núcleo. ¿Y quién es el mar? Amigo y enemigo de los pescadores. Esto es una posición que para San Marcos tiene valor de MI, así que tu sujeto es expreso, simple, complejo y nada más. ¿Por qué nada más, Miss? Porque los verbos copulativos no tienen acción, son verbos de estado. ¿Te das cuenta? Y los verbos de estado no pueden tener, pues, sujeto activo ni pasivo porque no hay acción, pues. Entonces lo ponemos, ¿no? Ponemos por ahí, ponemos los verbos copulativos no admiten sujeto activo ni pasivo. ¿De acuerdo? No admiten sujeto activo ni pasivo. ¿Quedó claro? En la que sigue dice el conjunto. ¿Quiénes forman el conjunto? Dos guitarristas, un baterista y un cantante. Entonces, dos guitarristas, un baterista y un cantante es el conjunto. Son equivalentes. Ya sabemos, LMD es de esa posición que tiene valor de MI, así que tu sujeto es expreso, simple, complejo, y esta vez sí es activo, porque el verbo es un verbo de acción. ¿Me entiendes? Sí, entonces activo, pues. Y sujeto y predicado, oración bimembre y simple. Y bajo, el equipo de la universidad, ¿quiénes son esos? Los jugadores y los entrenadores. Ese es mi sujeto. Ya está el equipo, hasta acá es el núcleo. De la universidad es un MI porque comienza con enlace. Entonces, este es expreso, simple, complejo
y activo, porque ellos celebraron el triunfo. Así que este es el verbo principal, núcleo del predicado. Este es mi predicado y todo oración bimembre y simple. Ya está. Y la arboleda, que es un conjunto de árboles, en este caso pinos moribundos y sauces muy antiguos, es la posición que ya sabes que para San Marcos nada más tiene valor de MI. Ojo, expreso, simple, complejo, pero acá ya no es activo porque dice se veía. Este es un verbo cuasi reflejo, yo no sé si te acuerdas. Y el verbo cuasi reflejo, ok, en este caso, si yo pregunto, a ver, miren, concéntrense, te pregunto, ¿la arboleda se veía a sí misma? ¿Te acuerdas que hacíamos eso para los verbos cuasi reflejos? ¿Se veía a sí misma? No, no se veía a sí misma. Entonces mi sujeto es pasivo, porque esta oración es una oración pasiva refleja. Ay, ay, ay. Esta es una oración bimembre y simple. Mi sujeto es pasivo. Esta es segunda forma de la voz pasiva. Voy a ponerle aquí oración pasiva refleja para que revisen el concepto que lo hemos visto la clase anterior. ¿Qué tal? ¿Sigues ahorcado? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Cris? Siguiente. Y cerramos. Tadeus está ahorcado. 4 tipos de sujeto. El sujeto, o sea, tu sujeto puede dividirse hasta 4 veces. O es expreso o es tácito. ¿Me entiendes? A la vez puede ser simple o compuesto. O sea, acá tengo la clasificación 1, acá tengo la clasificación 2. ¿Quién estudia? Benjamín, sujeto expreso. ¿Quién plantó? Daniela, Daniela, sujeto expreso. ¿Ok? Acá, canta a todas horas. El sujeto es tácito. Se sobreentiende que él canta. Y cuando digo jugaron, ¿quiénes jugaron? Ellos o ellas. Entonces el sujeto es tácito. No puede ser tácito y a la misma vez expreso, ¿no? Escribió es el verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quién escribió un cuento? La niña. Mi sujeto es expreso. ¿Está bien? Pero solo tiene modificador directo. Mi sujeto es expreso, tiene más que un núcleo, es simple, es expreso y simple, nada más. Estoy acá, es mi predicado, ¿sí? Acá compuesto, ok. Pintaron, verbo principal, núcleo del predicado. ¿Quiénes pintaron? Mati y Carla, hay doble núcleo, así que es expreso y también es compuesto a la vez, ¿ok? Y se le suma otro concepto. También puede ser agente. Agente es lo mismo que activo, que realiza la acción. Obviamente, cuando eso pasa, estás en voz activa, ¿ok? Isabel fue la que subió la colina. Isabel es el núcleo del sujeto. Este es un sujeto, además de agente o activo, es expreso, ¿sí o no? Y como tiene un solo núcleo, es simple. Así que ya tenemos 3 clasificaciones. Es activo, expreso y simple. Esta es la clasificación número 3. O puede ser pasivo. Le ponemos acá la O pasivo, o paciente. ¿Qué significa? Que recibe la acción, o sea, que estás en voz pasiva. El verbo de la voz pasiva siempre es una perífrasis verbal, acuérdate. Este es el verbo principal, núcleo del predicado. Acuérdate que la perífrasis verbal usa un verbo auxiliar, que en el caso de la voz pasiva es siempre el verbo ser, más el verbo principal en participio. Este es el participio terminación ado, ido, choto, so, del verbo principal.
¿ok? Luis no persigue, lo persiguen. Y Luis es el núcleo del sujeto. Este es un sujeto pasivo porque no realiza la acción, además es expreso y además es simple. ¿De acuerdo? Y la última clasificación es o el sujeto es incomplejo, esta es la número 4, o complejo. El sujeto incomplejo, y ahí viene el problema de la San Marcos, dice el sujeto está constituido solo por el núcleo. Acá debemos recalcar que para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ok? Se dice que el incomplejo simplemente no tiene MI. Y el complejo con MI para San Marcos. Para la San Marcos. ¿De acuerdo? Acuérdate de eso. Acá dice Carlos, bueno, acá han puesto solamente el núcleo solito. Este es un sujeto expreso primero. Es simple. Es incomplejo. Y es activo. Porque Carlos es el que requiere de muchos cuidados. Ahora, los estudiantes de esa universidad son, acá tenemos el problema que el verbo es copulativo. Entonces, esto de acá es mi predicado. Este es mi sujeto, ¿cierto? Pero es un sujeto, lo vamos a poner más hacia la izquierda, es un sujeto expreso, es un sujeto simple, es un sujeto complejo y nada más, porque yo ya te advertí, complejo porque tiene MI, no te olvides, porque tiene MI, ¿ok? Yo ya te advertí que los verbos copulativos no tienen ni sujeto activo ni pasivo. O sea, hay veces en que el sujeto solo se clasifica 3 veces si es que el verbo principal es un verbo copulativo. Pero cuando es un verbo de acción, se puede clasificar hasta 4 veces. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, Tadeus? Pobrecito. Ok. Acá tenemos un ejemplo de sujeto incomplejo, núcleo de sujeto, sujeto expreso, simple, incomplejo y activo porque él fue el que llegó. Verbo principal, núcleo del predicado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Y comenzamos con las preguntas, así que ahora es momento de rendir tu práctica. Rinde tu práctica, por favor. Si alguien me puede ayudar, Tadeu, si puedes subir el examen, porfa. Sí. Rindan su examen. Y sí, por eso les pido por favor que pasen el link. Ah, Tadeus, estás lento ya. Cristian, ¿puedes pasar el link, mi amor, por favor? Ana Lucía, ¿alguno puede pasar el link? Como siempre lo subimos acá a la plataforma. ¿A quién? ¿No puedes? Si puedes subir el link. Ahí está. Gracias, Brian, lo máximo. Besos para ti, lo máximo. Ya, a resolver. Toque. Me callo.
¿Terminaron, chicos? ¿Ya está? A ver si alguien me contesta o siguen pensando. A ver, voy a mirar. Ah, muy bien, Robert. Excelente. Uy, yo también me saqué 18. Bien. Tramposa la misma. Estaba bonito, bonito el examen. Cristian, ¿qué tal? Tadeus. Estamos un minuto y terminó. Listo el pollo. Ya está. Nos vamos a pantalla completa, por favor, para resolver las preguntas. A ver, contéstame, por favor, en el chat. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluya los conceptualmente correctos con respecto a la oración. Dime, ¿la oración es una unidad sintáctica de estructura solo bimembre? Falsazo, pues, Miss, también puede ser unimembre. Está delimitada entre pausas, una inicial y otra final. Verdadero, Miss. Las oraciones tienen tono ascendente, descendente, horizontal. Muy bien. Y está delimitada por un inicio y un cierre, que es el punto. Siempre constituye un signo lingüístico obvio de la lengua. Es una unidad que a veces no tiene entonación ni autonomía. Falsazo. Siempre tiene entonación y siempre tiene autonomía. Es una unidad mínima de comunicación, obviamente, así que son correctas la 2, la 3 y la 5. Clave cucaracha. Como era la primera, ya arranqué. Ahora, lea los siguientes enunciados y marque. Ya, déjense de cosas y contesten, ¿ah? Ya, todos contestando. Lea los siguientes enunciados y marca la alternativa. Incluye oraciones bimembres. Ya sabes que para ser bimembre tiene que haber, ¿no? Un verbo que me ayude a recuperar el sujeto. Si bien es cierto, si yo gritara en un salón, cosa que no haría nunca, no es mi estilo, ¿no? Te digo, silencio total. Hay gente que se raya. Si tiene signo de exclamación es que está gritando. Exclamar es gritar. Así que esto de acá es una oración unimembre. Tiene sentido, pero en contexto. ¡Qué barbaridad! Oración unimembre también, no hay verbo. ¿Cómo tiemblas, Liz? Uy, uy, uy. ¿Cómo tiemblas tú? Porque acuérdate, lis es un vocativo. El vocativo es una palabra que sirve para exhortar al oyente, pero el vocativo es un elemento extraoracional. Nunca funciona como sujeto. Es un elemento extraoracional. Así que el sujeto es tácito. Y basta que tenga sujeto tácito para que la oración sea bimembre, ¿ah? Ujú. Una vez vino en admisión eso.
Las oraciones con sujeto tácito son bimembres. Nuevamente estoy hablando con un pata que se llama Noé. Entonces eso queda fuera porque los vocativos solo sirven como el vulgar para llamar a la persona. Llegué bien. Ok, llegué bien es el núcleo del predicado. ¿Quién? Yo. Sujeto tácito de nuevo. Así que esta oración sí es bimembre. ¿Y cuánto te admiro? ¿Quién? Yo te admiro. Sujeto tácito, yo. Así que si tiene sujeto, tiene predicado y forma una oración bimembre. Así que la respuesta es la letra, a ver si tenemos 2, 4 y 5. 2, 4 y 5, dinosaurio. A ver, voy a marcarla mejor, dinosaurio. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí? Vamos con la que sigue. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye sujetos correctamente subrayados. Nada, tú tienes que buscar al verbo, como hemos estado haciendo toda la hora. ¿Quiénes llegaron? Los invitados. Está bien. Escribió. ¿Quién escribió esta oración? Miguel. Ese es el sujeto. Así que esto está mal subrayado. Fausto, tu primo, está en la playa. ¿Quién está en la playa? Fausto. ¿Y quién es Fausto? Mi primo. Todo esto es el sujeto, así que está mal subrayado. Fue, ¿qué fue fantástico? El espectáculo. Sujeto expreso, esto está bien. Y estuvo, ¿quién estuvo el lunes en la fiesta? José, sujeto expreso. Así que la clave es 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. 2, ¿estoy bien? 4 y 5, ¿no hay clave? No hay clave, ¿no? Ah, no. 1, 1, 4 y 5. 1, 4 y 5. Ah, sí, la C. Ajá. Hasta ahorita no veo ninguna respuesta. ¿Ah? Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto a los sujetos. Cuando digo José Alberto, núcleo, el novio de Rocío, aposición, o sea, MI, compró ese anillo de oro. Él lo compró. Clasifica tu sujeto. Tu sujeto es este de acá. Tu sujeto es sujeto expreso, simple, complejo y activo. Ya está. La que sigue dice, serán vendidos. ¿Quiénes serán vendidos? Esas 6 mesas metálicas nuevas y estos 2 estantes. Esas MD, 6 MD, mesas núcleo, metálicas MD, nuevas MD, estos MD, 2 MD y estantes núcleos. Esto es un sujeto compuesto, tiene 2 núcleos, estantes y mesas. Es un sujeto expreso, es un sujeto incomplejo porque no tiene MI por ningún lado y es pasivo porque recibe la acción. Ellos no se venden solos, los venden. Y luego tienes aquí las 2 maletas de Raúl ya están en la bodega. ¿Quiénes están en la bodega? Las 2 maletas de Raúl. Sujeto. Las MD, 2 MD, maletas núcleo y de Raúl SMI. Así que es un sujeto expreso, simple, complejo y activo, porque acá estar no es verbo copulativo porque no tiene atributo. Y mañana los obreros municipales cavarán. ¿Quiénes cavarán una zanja? Los obreros municipales. Los MD, obreros núcleo y municipales MD. Así que mi sujeto es expreso, simple, ¿qué más? Complejo y activo. Ahora dice, ¿todos los sujetos son compuestos? No. Se presentan 2 sujetos simples y complejos, veamos. Simple, simple, complejo, complejo. No, este no es complejo, es incomplejo. Así es, porque dice los obreros municipales. Solo hay 2 complejos. Así es. Y 2 simples, 3 simples, pero nos dice 2 sujetos simples y complejos. Esta es la clave. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí me escuchan, ¿verdad? Ok, siguiente.
Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que haya sujeto complejo. ¿Quiénes son nuevos? Esos 3 pinceles. Esos MD, 3 MD y pinceles núcleo. Entonces no es complejo, es incomplejo. Ha recibido es el verbo. ¿Quién ha recibido un diploma? Julio. ¿Y qué Julio? Tu primo. Ese es mi sujeto. Julio es el núcleo y tu primo es la posición. Ya sabemos que la posición es MI. Así que ese sí es complejo. Vendrán es el verbo. ¿Quiénes vendrán? Los compañeros de habla de José. Los MD, compañeros núcleo, y de aula, MI, y de José, MI. Así que esto es complejo. Y anoche ese gato negro maulló. ¿Quién maulló? Ese gato negro. Ese MD, gato, núcleo y negro MD. No es complejo. Y la última, llegó. ¿Quién llegó? El ingeniero que fue contratado. El MD, ingeniero núcleo, y que fue contratado SMI, porque comienza con que es enlace. Así que este es complejo. Así que tengo 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. 2, 3 y 5, clave cucaracha. ¿Todo bien? Ahora relaciona. Dice, me gusta mucho. Gusta es el verbo. ¿Qué me gusta? Esta camisa blanca. Esta MD, camisa núcleo y MD. Entonces es un sujeto simple, simple e incomplejo porque no tiene MI. Así que 5A. Ya me salió la clave, pero lo que me interesa es aprender. ¿No es cierto? Y pregunto, ¿quién es enfermera? La tía de Gabriela. La MD, tía, núcleo, y de Gabriela, SMI. Así que este es un sujeto simple y complejo. Así que 4. Este poema fue escrito, ese es el verbo. ¿Quién fue escrito? Este poema. Este MD y poema núcleo del sujeto. Es un sujeto simple y pasivo porque el poema no se escribió solo. Fueron felicitados. ¿Quiénes fueron felicitados? César y Teodoro. César núcleo y Teodoro núcleo. Ese es un sujeto compuesto y pasivo. Acá está, 3. Porque ellos no felicitaron, los felicitaron. Y Noé y Ana, ¿quiénes son ellos? Mis primos. Así que Noé núcleo, Ana núcleo, mis primos aposición, que tiene valor de MI, ellos cantan. Es un sujeto compuesto y activo, 1. Y nos salió toda la descripción. ¿De acuerdo? 7 y 8. La oración es unidad lingüística que posee características fonológicas, sintácticas, semánticas y morfológicas. Según esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que incluye los conceptualmente correctos con respecto a la oración. ¿La oración es solo bimembre? Y hemos dicho que no. Falso. ¿Posee independencia y significado completo? Sí. ¿Te das cuenta que es muy parecida a una pregunta? ¿No es igual? Son preguntas parecidas sobre el mismo tópico, ¿no? A veces carece, no, nunca carece de autonomía, siempre es autónoma. Y presenta entonación y autonomía, sí. Así que la clave es 2 y 4. Y esto también es parecido, son otras oraciones, pero hay que descubrir cuáles son bimembres. Dice, la estructura de la oración puede ser unimembre o bimembre, y la segunda siempre presenta frase verbal con verbo flexionado, pues este concuerda con el sujeto que puede ser tácito. Acá ya te ayudan porque te dicen que puede ser tácito. Según esta aseveración, lea los siguientes enunciados y seleccione la alternativa donde la estructura de la oración es bimembre. Si yo te digo, a comer pescado, comer no es verbo, ¿eh? Cuidado, este es unimembre. Qué bello paisaje. Unimembre, no hay verbo. En cambio, cuando digo bailaste, está sobreentendido tú bailaste. Entonces, si tiene sujeto tácito, al ojo es bimembre.
Y viajarás, ¿quién? De nuevo tú, ¿cierto? De nuevo sujeto tácito y de nuevo es una oración bimembre, así que la clave es 2 y 4. Y tenemos la 9 y la 10. En la oración bimembre dice el núcleo de la frase nominal sujeto y el núcleo de la frase verbal predicado concuerdan en número y persona. Según ello, en este enunciado, ¿cuál es el sujeto? Dice, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Mira la oración, es inmensa, dice. El mal de montaña crónico y agudo, comúnmente conocido como soroche o enfermedad de Monge, en honor del investigador peruano Carlos Monge Medrano, provoca. Este es el verbo principal. ¿Quién provoca cefaleas, mareos, molestias gastrointestinales, sensación de debilidad y fatiga? Arrancamos. El mal de montaña crónico y agudo, comúnmente conocido como soroche, enfermedad de Monge, en honor del investigador peruano Carlos Monge Medrano. Todo eso es el sujeto expreso. Y nos están pidiendo simplemente el núcleo, bebé. ¿Cuál sería el núcleo? El núcleo sería, pues, el mal. De eso está hablando. Así que la clave es cucaracha, no te rayes. Y este texto de acá dice, científicos peruanos y argentinos, ellos son los que descubrieron, este es el verbo principal, núcleo del predicado, los restos de un plesiosaurio de 135 millones de años en el Morro Solar en el distrito de Chorrillos, en Lima. Ya tenemos el sujeto. Científicos es el núcleo de sujeto. Peruanos es modificador directo, porque peruanos son los científicos. Igualmente argentinos también es otro modificador directo. Así que tu sujeto es expreso, es simple, no vayas a pensar que es compuesto por la I. Acá están dos modificadores directos. Es incomplejo porque no hay MI y es activo. Entonces, todas dice expreso, simple, no es compuesto, es incomplejo y es activo. La clave es la letra C. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase? Espero que sí. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima con otra sesión. Espero que tu computadora esté funcionando mejor, querido Tadeus, y que Cristian no se me apague como velita misionera. Corre como un caballo y después termina cansadito el Cristian. ¿Ok? Ya no lo veo tampoco en pantalla, no sé qué pasó. Bueno, bebés, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Un beso y bendiciones. Que Dios los cuide siempre. Besitos.